Vamos a orar. Bendito Padre, pues muchas gracias por este día, muchas gracias por que estamos reunidos, te pedimos que todavía se conecte, que se puedan conectar todas las gentes de nuestra iglesia que se van a conectar ahorita, que no haya ningún problema. Y Padre, también te queremos pedir por las elecciones del próximo domingo, porque tú nos guíes a todos a hacer lo mejor, para hacer el mejor voto y para que seamos gobernados quieta y sosegadamente, como dices en tu palabra. Dios, tú guíanos a votar por la mejor opción para que pues, sea cuidado nuestro país realmente como deseamos, Padre. Por favor, te lo pedimos, guíanos y danos sabiduría a todos los mexicanos, Padre. Y te pedimos, Padre, que tú guíes a Mauricio y a Miguel esta mañana con tu enseñanza, llénalos de tu espíritu y a nosotros pues también para recibir tu enseñanza, Dios. Muchas gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, Mauricio, tienes el micrófono. Muchas gracias, Mike. Gracias, Memo. Pues justamente le decía a Miguel que, bueno, y a ustedes también en los estudios anteriores, que me encantaría poder seguir pues el libro de Samuel, ¿no? Y Miguel me dijo, ya tiene lo de los sacerdotes. Dije, lo estoy trabajando, pero ya está. Y la verdad ha sido todo un reto porque ha sido tan increíble poder ver todo lo que los sacerdotes tenían en las ordenanzas de Dios que espero poder tratar de explicárselos un poquito, porque se podría hacer, yo creo que N cantidad de estudios nada más de ofrendas, de lo que cómo se vestían los sacerdotes, qué tenían que cumplir. Y bueno, ahora con esta parte en el libro de Samuel, la verdad ha sido impresionante ver, pues obviamente lo que no cumplieron. Y bueno, si quieren, empezamos y justamente en el anterior que había podido compartir, terminábamos el cántico de Ana, ¿no? Y terminábamos con esta parte, el 2:11, que decía, 1 Samuel 2:11, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Y bueno, inmediatamente después vemos un subtítulo, ¿no? Que dice, el pecado de los hijos de Eli, ¿no? Inmediatamente uno empieza a pensar, ahora le empieza rudo este capítulo. Y bueno, si quieren vamos a leer del 12 al 17. 1 Samuel 2, del 12 al 17, que dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo lo tomaré por la fuerza, ¿no? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Bueno, la verdad es que de entrada vemos que los hijos de Eli eran los líderes de los sacerdotes en el tabernáculo de Dios en Silo. El tabernáculo de entrada era la tienda sagrada que Moisés había construido, que Dios le había dicho, ¿no? Y era el único lugar donde Dios permitió que su pueblo le hiciera holocaustos y ofrendas. Estas ofrendas, bueno, eran en su mayoría eran animales que el pueblo de Dios entregaba con la finalidad de manifestar la sumisión del hombre, la obediencia ante Dios y también de expresar incluso acción de gracias. Era necesario que los sacerdotes ofrecieran estos animales en nombre del pueblo por sus pecados. Ya hemos visto que el Elcana llevó su sacrificio a Silo por esa razón cada año y vamos a recordar el versículo, ¿no?
1 Samuel 1:3 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ahí ya de entrada vemos quiénes son los hijos de Eli, estos sacerdotes. En inglés Finés lo ponen Phineas, ¿no? Entonces, pues, a mí se me facilita más Phineas, pero bueno, vamos a ponerle Finés. Y bueno, justamente este lugar en Silo, a pesar de que estaban ahí estos sacerdotes, vamos a empezar a ver que la espiritualidad en ese momento vivía un mal estado. Y bueno, lo habíamos visto, o sea, toda la parte de Jueces y esta última parte donde estaba Elí, y posteriormente vamos a ver a Samuel en un renacimiento. Vemos que la espiritual está muy por debajo de los estándares de Dios, ¿no? Pero bueno, en cambio la gente ofrecía sacrificios a los dioses falsos en ese entonces y bueno, la verdad no es muy diferente hoy en día. Estos dioses falsos cuyas imágenes estaban en sus hogares, no sé si han visto imágenes en hogares, en sus ciudades, también en todas las ciudades hay, y en las colinas, ¿no? Dice 1 Samuel 7:2, y me voy a adelantar un poquito a los libros, bueno, a los capítulos de Samuel, ¿no? Dice, a partir del 2, 1 Samuel 7:2, dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Imagínense, acuérdense de estos 20 años, ¿no? Ténganlo ahí presente, así como una notita, ¿no? Porque va a pasar mucho tiempo para que esto pase. Por eso les digo que me adelante. Y bueno, dice el libro de Jeremías que fue escrito, pues no sé, dicen que como 650 antes de Cristo, ¿no? Posiblemente se refiere a este Astarot que lo utilizan como la reina del cielo. Y donde justamente hay un versículo que dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Desde entonces le decían a la reina del cielo, ¿no? Estas deidades que, bueno, las vimos también bueno, este caso específicamente fue desde los cananitas, ¿no? Pero lo veíamos con dioses ajenos pues desde antes, ¿no? Y bueno, también lo explica Jeremías 7:18, que es y Jeremías 44:17, por ahí el capítulo 44, pero de verdad, ya lo vemos desde entonces y lo explica la Biblia perfecto, ¿no? Que se dedicaban a otros dioses, incluso Baal, ¿no? Que era este dios que era de 7 en una puerta que era, no, 7 puertas, o no sé, que era el primer dios así demoníaco, ¿no? Terrible, ¿no? Y era muy común que en esos pueblos se hicieran estos, pues sí, estas ofrendas, ¿no? O sea, vivían con eso Israel, ¿no? Con los vecinos, de alguna manera, ¿no? Incluso muchas personas que todavía servían a Dios pudieron haber ofrecido estos sacrificios también en las colinas, ¿no? Dice Primera de Reyes 3:2. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había una casa en nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Pues no teníamos un lugar exactamente. Y bueno, pues en realidad son unas pocas personas eran leales y que iban a Silo, donde estaban estos hijos de Eli. Y bueno, allí tuvieron que lidiar con sacerdotes malvados que no respetaban a Dios. La gente quería ofrecer estos sacrificios por sus pecados. Llegaban a Silo y mostraban su corazón, ¿no? Diciendo, oye, pues yo ofrezco esto, este ganado,
este macho cabrío o esta ofrenda hacia Dios para mostrar en primera, pues casi compañerismo con mi familia, ¿no? Mis vecinos, una relación correcta entre ellos, los sacerdotes y también con Dios. Dice capítulo 3 de Levítico, no es cierto, como que desde el 3 hasta el 7 empieza con todas esas instrucciones de los sacrificios. Y bueno, primero el sacerdote, para resumir un poquito, el sacerdote quemaba la grasa del animal como ofrenda para Dios. Y bueno, el sacerdote agitaba así la pechuga y la paleta de carne delante, ¿no? Bueno, en esos momentos ofreciéndosela a Dios. Y estas partes pertenecían al sacerdote. Luego la persona que traía la ofrenda cocinaba el resto de la carne para su familia. Y algo que nos constata este punto, y vamos a regresarnos otra vez a primera de Samuel 1:3, pero ahora hasta el 5, es otra vez de nuevo esta parte, ¿no? Y todos los años aquel varón, es decir, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida de este cocido, ¿no? Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿no? Acuérdense de eso, que ya lo habíamos visto. Y bueno, esta era la ley de Dios sobre este tipo de sacrificio, pero recuerden, él escogió una parte, ¿no? De este cocido. Sin embargo, los hijos de Elí, estos sacerdotes que eran malvados y codiciosos, ¿por qué son malvados y codiciosos? Lo vamos a ver. Pues no obedecían primeramente estas reglas. En realidad ellos lo pueden ver así, y así se los trato de explicar. Querían pues, más carne, pues sí, y como los ladrones incluso usarían métodos, pues la verdad, por lo que entiendo, pues crueles para conseguirlos. De hecho, eran incluso peores que los ladrones, ¿no? Los ladrones, pues, bueno, ahora hoy en día hay de todo, ¿no? Y bueno, matan, destruyen y demás, pero estos eran peor. ¿Pero por qué eran peores? Porque eran sacerdotes. Y estos sacrificios además eran santos. Entonces es muy terrible tratar con algo santo de una manera impía y perversa. Cuando vemos los versículos siguientes, y vamos a verlos también, 1 Samuel 2 del 18 al 21 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. A pesar de que estos sacerdotes vivían una manera incorrecta frente a Dios y las cosas santas del templo, tenemos en medio a Samuel, que vemos que él sigue creciendo, vemos el amor de su madre. Los 2 hijos de Elí se estaban comportando de una manera muy perversa. Sin embargo, este niño, en ese entonces niño Samuel, pues aprendió a vivir una vida santa, aunque seguramente y constantemente sucedían cosas muy impías a su alrededor. ¿Y cuántas veces no tenemos eso? Pero Dios nos guarda igual que guardó a Samuel, ¿no? Dios guarda a sus hijos. Samuel trabajaba, pues sí, para Elí, como un futuro sacerdote. Y Elí, como recordamos, era el sumo sacerdote de Israel, que ahora era mayor. Elí, quien tenía la responsabilidad de enseñarle al niño, digo, no sabemos en realidad cuánto entendió realmente Elí acerca de Dios. Sin embargo, Elí sabía que su deber era bendecir al pueblo. Y lo podemos ver en Samuel 2:20. Samuel 2:20 dice: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, ¿no? Es decir, entendió Elí, este sacerdote, algo de las normas de Dios, que era pues, la de bendecir.
En 2 Samuel 2:22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. El 24 dice, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. El 25 dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, Elí conocía las consecuencias de todo esto, ¿no? Sabía la importancia de la palabra de Dios. Dice Samuel 3:16 y 17. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. En ese entonces, pues, obviamente, estaba yo creo que tan perdido Elí que sabía que Samuel era alguien especial. Tanto así que Dios mismo le hablaba a Samuel. Y le dijo Elí a Samuel, oye, dime qué te está diciendo, porque yo ya no lo escucho. Siendo un sacerdote, un sumo sacerdote, ¿no? Un sumo sacerdote de Israel, tratando de medio bendecir allá al pueblo y no sobrellevando, obviamente, la corrección de sus hijos, le dijo a Samuel, oye, es que tú lo escuchas, pero yo ya no lo escucho. Dice después, 1 Samuel 4, 17 y 18. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ya me adelanté mucho. Vemos que Dios le quita a sus hijos al sumo sacerdote y él termina, pues sí, impresionado, cae y se desnuca. En ese momento, regresémonos atrás cuando está todavía, Samuel pequeño. Elí lo entrenaba y Dios era el que le proporcionaba comida al joven Samuel, ¿no? Levítico 22:11 dice, mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, este podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Dice que el esclavo y el nacido en casa del sacerdote podían comer la comida sagrada. Eso significa que esta comida, que era pues regalos hacia Dios, holocaustos, sacrificios que el pueblo de Israel le da a Dios, Dios podía darle esa parte como de santos dones a los sacerdotes y que lo compartieran en familia, ¿no? Incluido con los esclavos. Es decir, esta comida que llegaba era tan santa que Dios mismo se la daba a todos los que vivían para el sacerdote, ¿no? Sus hijos, las familias de sus hijos y demás. Es decir, era una parte muy, muy, muy especial. Después podemos verlo en igual con el Caná y Ana, ¿no? Que le habían dado a su hijo a Dios y todos se preocupaban por él. Elí pues, le enseñó al niño y Dios le proporcionaba comida a ese niño, es decir, a Samuel. Sus padres también le dieron ropa. Entonces Dios fue bondadoso con ellos y aún así Ana pues, tuvo 5 hijos más. Sabemos que no era inusual que un niño trabajara como sirviente o como esclavo en ese entonces, ¿no? Digo, lo dice la palabra. Sin embargo, creo que era inusual que un niño trabajara en la casa de Dios. Eso yo creo que sí era poco visto, ¿no? Como lo hizo Samuel. Y la gente vio su conducta, y era una conducta santa, una conducta recta, sus actitudes sinceras, y la gente lo respetaba. Justamente 1 Samuel 2:26 dice, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres.
Quizá incluso esperan que por medio de él Dios lograra un cambio en el comportamiento de esos sacerdotes que ellos vivían cada día y la gente iba y tenía que sufrir de estos acosos de ellos, ¿no? Pues ese cambio era muy necesario. Todo el pueblo de Dios estaba sufriendo debido al comportamiento de este comportamiento inicuo de sus sacerdotes, ¿no? Samuel 2:16 dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Tenemos que recordar esta parte, o sea, decían, yo la tomaré por la fuerza, yo tomaré la parte que yo quiero, no la que me corresponde, ¿no? Esos sacerdotes hacían lo que fuera por sus propios deseos. 1 Samuel 2:22 es una parte triste, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La Biblia nos ha dicho cómo lo malvado que eran los hijos de Elí. Sin embargo, esta parte de 1 Samuel 2:22 a mí todavía me sorprendió, porque había ciertas mujeres que trabajaban en la entrada de la casa de Dios. La ley de Dios no permitía que las mujeres entraran a la casa de Dios, ¿no? Entonces era en la puerta, ¿no? Alguien probablemente le había entregado a estas mujeres a Dios, así como los padres habían entregado a Samuel a Dios. Entonces estas eran en realidad mujeres santas que realizaban pues, tareas santas, ¿no? De adorar a Dios, no sé, recibir a las personas que llegaban por los sacrificios, pero sin que se quedaban pues sí, afuera, ¿no? No debían entrar, pero hacían una actividad que estaba bien frente a Dios, ¿no? Sin embargo, los sacerdotes, Ofni, Finés, pues también seguramente les estaban acosando, tanto así que tuvieron relaciones con estas mujeres. Digo, no dice cuántas, dice mujeres. Entonces seguramente no fue una. Y bueno, este tipo de comportamiento, pues, era inusual para Dios, pero seguramente para ellos era muy usual porque vivían alrededor de dioses ajenos, es decir, estaban tan corrompidos que se les hacía normal. Y no solamente normal, ellos así lo querían. Ellos así, siendo sacerdotes, pues lo buscaban y para satisfacer sus propios deseos. Por ejemplo, en esta religión de Baal, que es justamente este dios masculino, y la de Acera, que es su parte femenina, el sexo era una parte normal en las ceremonias, desgraciadamente. Y lo podemos ver en Jueces 6:25, que dice, aconteció que la misma noche le dijo a Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Números 25 del 1 al 3 dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea, ya venía de atrás, ya lo sabíamos, eso vivían. Pero para ellos que eran sacerdotes, ¿no se les hacía raro? Seguramente sí, lo hacían por convicción totalmente. En esas religiones tan malvadas que estaban a su alrededor y aún en nuestros días. Esas sacerdotisas trabajaban como meretrices, es decir, estaban disponibles para tener relaciones con cualquier hombre por interés económico, social o en su caso religioso. Era muy terrible que los sacerdotes de Dios estuvieran imitando este comportamiento tan perverso. Y bueno, la palabra de Dios nos dice y nos advierte claramente que su pueblo nunca debe llevar a cabo estos actos tan malvados. Justamente en estos capítulos de Levítico, ¿no? Del 18 al 21, que está lleno, está plagado y dice todas las cosas que de verdad que el hombre podía hacer mal, y ahí dice Dios, no hagas esto, no se acuesten ustedes con con animales, o sea, de verdad, y todo lo cumplían, digo, no sé si, o sea, lo cumplían las demás religiones, digo, no dice obviamente que los sacerdotes de Dios con animales, pero lo hacía con estas mujeres, seguramente las forzaban, ¿no? Dice Levítico 21:7, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y el versículo 9 dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será el fuego, ¿no? Estas mujeres que estaban en el templo, pues
tal vez no eran hijas de Elí, ¿no? Pero los padres que entregaron a sus hijas igual hacia Dios, igual que Elcaná y Ana entregaron a Samuel, pues lo hacían con eso, con ese sentimiento de entregarla a Dios. Y ellas, o sea, eran en realidad hijas, pues sí, o sea, espirituales del sacerdote Elí, ¿no? Entonces dice claramente que si la hija del sacerdote comenzara a fornicar, o sea, a su padre deshonra y ellas tenían que ser quemadas. O sea, no solamente era el pecado de los hijos de Elí, o sea, se venía expandiendo al pueblo. El cáncer se expande. El pueblo de Dios no debe hacer lo que quiera. No deben permitir que sus sentimientos gobiernen sus vidas. Dios nos hizo santos cuando aceptamos a su Hijo y su sangre nos lavó. Entonces pertenecemos a Dios. Por lo tanto, debemos utilizar nuestros cuerpos de una manera que agrade a Dios. Dice Primera de Corintios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no, yo no me dejaré dominar por ninguna. Los sacerdotes de Israel en ese entonces, el deber les tenía, bueno, su deber era enseñar al pueblo cómo servir a Dios. Y si estos sacerdotes no tenían en realidad o no le estaban enseñando bien al pueblo, iba a caer sobre sus cabezas. Y Elí lo sabía. Levítico 10, del 8 al 11 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para poder enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová, que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Sin embargo, o sea, estos sacerdotes ni siquiera estaban obedeciendo a Dios. Y Dios exige pues, estándares muy altos de un líder de su pueblo, ¿no? Y lo podemos ver en Santiago 3.1. Cuando tú lees Santiago 3.1, dice, hermanos míos, ahí está la recomendación, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, todavía lo dice Santiago, ¿no? O sea, no haya muchos maestros, ¿no? Porque se les va a exigir más. Entonces, imagínense, o sea, Dios está exigiendo tanto que de verdad, pues a sus sacerdotes, a estos hijos, pues se les va a exigir mucho, ¿no? Entonces, para enseñar a estos líderes, pues tiene que haber un juicio. Y este juicio, pues va a llegar y va a ser cruento en un momento muy difícil de Israel. Ahora sí que me hubiera encantado terminar el capítulo, pero de verdad es tan amplio y bueno, yo luego como que lo amplío más, pero quiero que se queden con esto, ¿no? Que nuestro cuerpo debe ser para servir a Dios, ¿no? Y no caer en esto que nosotros buscamos, que es lo humano, ¿no? Como decíamos alguna vez en varios estudios y cuando nos veíamos, que igual, o sea, vamos a pecar, sí, vamos a pecar diario, ¿no? Pero me acuerdo mucho de Pati López que decía, no, pues mira, o sea, el que practica, ¿no? Y Miguel nos ha dicho infinidad de veces, ¿no? Y mamá también, ¿no? El que practica el pecado, ¿no? Ese es el que no es hijo de Dios. Entonces, Mike, pues aquí me quedo. Si hay oportunidad después, yo encantado. La verdad está padrísimo el IVA y me encanta y espero que, que me puedan permitir seguir y continuar con él. Te dejo el micrófono. Gracias. Así será, Mauricio. Para que Dios es el que nos da la oportunidad y Él también nos va puliendo. Y la práctica, pues, es algo muy importante. Cuando todos empezamos, tenemos mucho que aprender, pero pues si en todo pones diligencia, seguramente Dios irá usándote más, sin lugar a dudas. Gracias, Mauricio. Entonces, bueno, continuando con nuestro estudio y anclando un poquito con lo que Mauricio decía y lo que nosotros vimos en estudios pasados, de que el pecado produce ceguera, el pecado generalmente se fomenta por el deseo de la autosatisfacción y el problema es que nos hace perder la luz.
al perder la luz y rechazar las exhortaciones de Dios, entonces entramos en un túnel cada día más oscuro y la consecuencia es que vamos cayendo de pecado en pecado hasta que Dios trae un juicio. Ya Mauricio tendrá oportunidad de hablar más sobre el juicio exacto sobre los hijos de Eli y Israel, ya dijo algo, pero para nosotros lo importante es temer y es responder a la luz cuando Dios nos habla. La vez pasada nos habíamos quedado en que ser parte de la luz, recibir la luz y regocijarnos con la luz, iba a tener un costo para los discípulos, como lo tiene para cada creyente que decide seguir a Cristo. Ellos prácticamente han rechazado la oscuridad para ir a la luz. Ellos han maldecido la oscuridad del pecado, o sea, no tiene parte con ellos. Han decidido caminar con Jesús, o sea, caminar con la luz. Y aquí el punto muy importante, entienden el costo. La vez pasada mencionábamos este pasaje que dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y así va siendo, aunque para un creyente que va avanzando en la luz, el costo de las cosas de este mundo no va siendo tan grave en comparación a los beneficios de estar en una luz incandescente que es la que Dios da a todo corazón dispuesto. Por eso es que cuando una persona empieza a caminar en la luz, tiene que llegar el momento en que esté dispuesta a dejarlo todo por Cristo. Y recuerden que cuando una persona no está dispuesta a dejarlo todo, realmente no se puede convertir. Puede tomar parcialmente lo que Dios dice, puede decir que es creyente, pero en realidad, a mí esta frase es la que me gusta decir respecto a esto, es, si Dios dio todo, porque dio lo que más amaba, que es a su Hijo para nuestra salvación, quien camina en la luz y entiende esta salvación, de la misma manera tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Por eso en Lucas capítulo 6 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y siga. Y luego más adelante, el que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Y lo que muchas veces la palabra no nos deja ver, y por eso estamos estudiando esta parte ahora de los que se caminan en la luz y se regocijan en la luz, es que ante la luz de Dios nada tiene comparación. Nada de lo creado se puede comparar al Creador. Por tanto, la experiencia más enriquecedora y llena de satisfacción, gozo y alegría es tener una relación directa con Dios, como Dios nos la da cuando nosotros nos convertimos y nos regenera, y además nos hace parte de su esencia al entrar a morar en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Por tanto, la luz ya está en nosotros, el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a entender el sentido correcto, y pues nosotros, como los mismos discípulos, tendremos que avanzar en el conocimiento, y para eso tenemos que ser también diligentes. Entonces ellos sabían el costo, sabían que iban a ser expulsados de la sinagoga, sabían que iban a ser aislados, o sea, su misma familia los iba a rechazar, y sus amigos, pero seguir a la luz para ellos era algo ya más importante porque ya habían sido tocados por el Señor. Recordemos que cuando una persona vive la luz, como ejemplo Natanael, aquel discípulo que a final de cuentas, según los escritos, dicen que fue Bartolomeo, hijo de Ptolomeo. Este Natanael, cuando se presentan Andrés y Pedro, dicen, hemos encontrado al Mesías, y dice, ¿y de dónde viene? Pues de Belén.
¿puede acaso venir algo bueno de Belén o de Galilea? Porque Jesús en ese entonces había venido de Galilea. Y le dijeron, ven y ve. Y entonces cuando ya viene a conocer a Jesús, Jesús mismo declara, o sea, la luz declara, porque sabía lo que había en el corazón de Natanael, he aquí un verdadero discípulo en el que no hay engaño. Y Natanael sorprendido le dice, ¿de dónde me conoces, maestro? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Inmediatamente él responde, Señor, tú eres el Cristo. Y la higuera era el árbol donde el pueblo de Israel comúnmente se sentaban a meditar las escrituras, etc. Entonces Jesús, como ya hemos visto, conoce el corazón humano, sabe lo que hay, recuerden, él penetra todo, como estamos viendo en los atributos de Dios, permea, penetra todo y todo lo sabe. Entonces conocía perfectamente bien a Natanael, que vivía en la luz, y vivir en la luz le permitió identificar con claridad a Jesús. Podríamos decir que fue el primero que lo identificó de esa manera, tan clara, tan inmediata, ¿no? Porque pasa el tiempo y es cuando ya más adelante Pedro dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Tú eres el Mesías. Entonces el mismo Jesús dice, bueno, te lo reveló el Espíritu Santo. Pero Natanael lo identificó inmediatamente. Entonces, aquí este ejemplo lo uso para hacer notar que mientras más vivamos en la luz, más fácil vamos a entender la voluntad de Dios y más fácil vamos a seguir los caminos de Dios. Entonces, esta escena que nosotros estamos viendo en el capítulo 8 de Marcos, donde Jesús ya había estado predicando a los fariseos, lo habían rechazado y él decide ya no predicarles a ellos, entonces sube a la barca y él toma ya un tiempo para darles una instrucción específica a los discípulos. Y quien subió a la barca es en un sentido el que decidió seguir a la luz. A Jesús lo seguían más. Recuerden cuando ya Judas muere, como de entre los que habían estado con ellos todo el tiempo, que habían participado de muchos de los milagros, estaban dos, que era Prócoro y Matías, y bueno, ya ellos se ponen a orar y es precisamente cuando el Espíritu Santo escoge a Matías como para ser sucesor de Judas como un discípulo. Entonces nosotros vemos que había mucha gente que seguía a Jesús. Entonces el hecho de subir a la barca, cuando el Señor ya prácticamente decidió entregar a la ceguera permanente a quienes se supone que debieron haber identificado a Jesús como Natanael en forma inmediata, decidió dejarles de predicar. Y les decía la vez pasada, todavía hay otra ocasión en la que él les habla, pero ya la ceguera y el juicio estaba aquí dado. Entonces, él prácticamente fija el rechazo a los líderes de Israel y él deja de ministrar públicamente en Galilea y ya se va específicamente a ministrarle a los discípulos. ¿Sí? Entonces, aquí esta parte es muy importante porque él ya se va a dedicar a instruir a quienes le van a suceder el día ya que él muera y sea arrebatado al cielo. ¿Sí? Se dedica exclusivamente a ellos. Y recuerden que la vez pasada vimos que la palabra discípulo del griego es quien aprende, quien recibe la enseñanza, quien está dispuesto a recibir las enseñanzas de Dios. O sea, no hay, los seres humanos también dicen, no, tú no tienes derechos de ser discípulo porque no tienes una jerarquía, no. Realmente el que dispone su corazón, Dios lo instruye, ese se convierte en discípulo y para Dios no importa la condición ni lo letrado que sea, sino más bien le importa el corazón dispuesto. Y es precisamente a este tipo de personas a quienes Dios utiliza para lograr sus propósitos a un pueblo fiel. Entonces aquí nosotros debemos de cuestionarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué tan fiel realmente yo he sido a Dios? Cada uno de nosotros sabe lo que es su vida, cada uno de nosotros sabe en qué áreas puede estar fallando, y nosotros sabemos que en Cristo la solución de todos nuestros problemas
de acuerdo al criterio y la voluntad de Dios y su plan, está resuelta. El problema muchas veces, por lo que no prosperamos en este aspecto, o no podemos dejar ciertas áreas de nuestra vida, que ahorita pues se dio una especie de introducción a lo que es los ídolos que sustituyen a Dios, que Mauricio nos mencionaba, es precisamente que no queramos dejar algo. Y cuando no queremos dejar algo por seguir a Dios, eso es lo que la Biblia le llama un ídolo. Pero a una persona que es fiel y dispone su corazón, entonces Dios empieza a instruirlo. Dios nos da la fuerza para que lleguemos a ser las personas que Él quiere que nosotros seamos. No la que nosotros deseamos ser. Él nunca va a darnos fuerza para ser lo que nosotros pensamos que debemos ser, porque esto nos llenaría de orgullo. La verdadera fuerza está en seguir y hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Dios se preocupó por preparar obras desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas, porque esas son las únicas que tienen la calidad para prevalecer por toda la eternidad. Por tanto, una persona suficiente, una persona que quiere que Dios la use de acuerdo a sus términos, que en su mente se imagina imágenes de Él sirviendo, predicando, la gente arrodillada ante Jesús, puede imaginarse muchas cosas, pero si no dispone su corazón para buscar a Dios y para seguir el camino de su voluntad, nada va a tener resultado en su vida. Entonces Dios nos empieza a preparar cuando disponemos nuestro corazón para ser las personas que Él quiere que nosotros seamos y no las que nosotros queremos ser en nuestra imaginación o en nuestro pensamiento, en nuestro deseo. Y siempre un remanente fiel, y el pueblo fiel de Israel, que ahora está representado aquí por los discípulos y por todos aquellos que siguieron en este tiempo cumplidamente a Jesús, tienen que aprender a confiar en Dios. Tienen que aprender a confiar en sus designios. Tienen que aprender a confiar, a seguir su voluntad revelada. Sabemos que en ese entonces solo se tenía la revelación del Antiguo Testamento. No había un orden. Todavía no se escribía ninguna carta. Los evangelios se empezaron a escribir hasta el año 40 o 50, creo, si mal no recuerdo, Marcos es el primero que se escribió. En ese aspecto, por eso es importante. Luego Lucas escribió Lucas, disculpen, y fue diligente como científico, como médico, en acomodar, en estudiar diligentemente todo lo que había sucedido y lo trató de ordenar como un ejemplo, y fue tan importante su estudio que quedó plasmado en la Biblia y es el evangelio de hecho más largo y tiene muchas cosas. Luego Dios le permitió también escribir el libro de los Hechos. Y Lucas no era un discípulo, solo era un médico que decidió seguir cumplidamente a Dios y bueno, fue un discípulo en el sentido de esto. Entonces, cuando Dios rescata a una persona, Dios se encarga de ella. Dice en Jeremías 32, del 39 al 41, les daré un solo corazón y un solo propósito, para adorarme para siempre, para su propio bien. Fíjense, adorar a Dios es para el bien nuestro, porque para eso fuimos hechos. Y para bien de todos sus descendientes. Cuando tú vives para Cristo, hay un sello. Si tú vives y enseñas verdad, tus descendientes van a seguir los mismos caminos. Si tú dices eres creyente y no vives lo que Dios muestra, eres un hipócrita, eres un religioso y tu descendencia va a seguir tu misma hipocresía. Por tanto, lo más probable es que una persona así ni sea salva, ni sus descendientes lleguen a ser salvos. Pero al que sigue su corazón, y sigo leyendo Jeremías a partir del 32:40, y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré
de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Fíjese qué importante pasaje, qué importante pacto. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Aquí hablaba de Israel. Pero recuerden que nosotros somos el Israel de Dios y muchas de esas promesas también son para nosotros. O sea, Dios nos afianza y nos afirma en la verdad. Nos da el corazón y el deseo de servirle, pero siempre tiene que haber primero la salvación. Y cuando hay la salvación, siempre tiene uno que estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Y entonces Dios nos da ese corazón, va a cumplir su propósito en nosotros, recuerden, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Por obra, Ezequiel 36, 27. Él hará. Por tanto, un verdadero hijo de Dios que dispone su corazón, que decide caminar en la luz, siempre estará caminando en sus caminos. Y va a desarrollar una capacidad para amar a Dios y se va a dedicar a eso por sobre todas las cosas. Entonces aquí nosotros tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué es lo más importante para mí? Porque una vez que conoces a Dios, que conocemos a Dios, nosotros debemos vivir para Él. Debemos de vivir dedicados a Él y para glorificarlo. Entonces, cuando en nuestra vida empieza a haber mezclas, es muy difícil que podamos tener una dedicación o una consagración plena. ¿Por qué? Porque nuestros ojos generalmente están puestos en nosotros y en nuestra manera de ver las cosas. Dedicarse a Dios, seguir a Dios, lleva implícito vivir por los intereses de Dios y lleva implícito que no haya otro interés más grande en nuestra vida que seguir los intereses de Dios. ¿Sí? Entonces aquí los discípulos están en un punto de transición muy importante. Estaban fijados en la oscuridad. Y en ese momento trascendental, monumental, ahora se presenta el Señor y Dios los empieza a meter a la luz. Es algo impactante, es algo dramático. Los discípulos pudieron haber dicho, es que todo hay que darlo. Por ejemplo, recuerden ustedes, cuando Jesús empieza a decir, yo soy el pan de vida, el que en mí cree, coma de mi carne, porque mi carne es verdadera comida, y beba de mi sangre, porque mi sangre es verdadera bebida. Y esto trajo un choque a todos aquellos que no servían a Jesús de corazón, así como los fariseos. En el pasar de Jesús por las vidas, Jesús siempre nos confronta. Y la confrontación tiene como resultado no embarrarnos nuestro pecado en la cara, porque ni podemos dejar de pecar ni podemos cambiar a menos que Él lo haga. Y Él lo va a hacer cuando surge ese deseo en nuestro corazón. Por eso era tan drástico esto, o tan dramático inclusive. Para seguir a Jesús, tengo que dejarlo todo. Por eso Jesús en esta escena, cuando les dice, coma de mi carne y beba de mi sangre, les dice, voltea a ver a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ya habían probado la luz, ya se había dado cuenta que no había otro camino. ¿Sí? Entonces ellos empiezan a interesarse más y más. Empiezan como a decirle, ¿podrías contarnos más acerca de esto? ¿Podrías decirnos lo que esto significa?
porque no estaba en sus mentes. Recuerden, la estructura de nuestra mente es una mente carnal. Si bien es cierto que al convertirnos el viejo hombre es sepultado y Dios nos da la mente de Cristo, tenemos nosotros que empezar con una nueva vida y con una nueva estructura. La estructura antigua es obsoleta, tuvo que ser destruida. Es como cuando los terremotos aquí en México, principalmente el del 85, muchos edificios se cayeron, pero muchos no se cayeron. Pero su estructura quedó tan afectada que ya no se podían reparar. Entonces tuvieron que demolerlos para poder construir nuevos edificios con estructuras adecuadas. Esto es exactamente lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos una estructura de pensamiento obsoleta. Y si queremos nosotros seguir a Dios manteniendo nuestra propia estructura, no va a servir. Tiene que ser demolida, tiene que ser destruida hasta los cimientos, para poner el nuevo cimiento con la piedra angular que es Cristo y empezar a edificar sobre nuevas bases. Cuando Dios nos da la oportunidad de salvarnos y nos da la convicción que nos lleva al arrepentimiento y el Espíritu nos da la fe para creer y Dios nos hace sus hijos, cada hijo suyo ya tiene esta nueva estructura. Pero ¿qué dice la Escritura? Si alguno edifica con heno, plata o hojarasca, pues la obra de cada uno será manifiesta, como dice en 1 Corintios 3, del 13 en adelante. O sea, ser renacido y volver a las cosas antiguas es abominación, es ilógico. Y les voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Por qué creen ustedes que cuando Israel fue sacado de Egipto, y tomemos en cuenta algo muy importante, ellos estuvieron en esclavitud 430 años, no eran dueños de sus vidas, hacían lo que sus esclavizantes, los egipcios, les decían y les marcaban la forma de vivir. Cuando son liberados y llegan al desierto donde no ven nada, esos son los que no tienen fe, vienen como al cristianismo y esperan cosas equivocadas. En sus corazones se querían regresar a Egipto. ¿Pero qué le dijo Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés? Nunca, jamás vuelvas a Egipto. Y te está diciendo Dios a ti. Si realmente estás viniendo a Cristo, has sido iluminado por mi luz, nunca, jamás vuelvas a tu antigua vida. Y nosotros tenemos esta debilidad, esta costumbre. Aún, o sea, Dios sabe por qué hace las cosas y Él es soberano sobre todo, pero muchos tenemos falsas instrucciones de una falsa doctrina dentro de un falso cristianismo que vivimos antes de vivir en esta iglesia, antes de independizarnos. Si alguien lo quiere oír más drástico, la iglesia de donde salimos es una secta. Donde se prohibía leer libros, donde se prohibía no ir más allá de las enseñanzas que se daban, porque te llevaban a donde querían. Y cuando alguien quería usar algo, lo usaba para cumplir sus propósitos mentales, acomodando la palabra de acuerdo a su propia voluntad. Y muchos nos acostumbramos a eso. Y ahora vivir en la verdad, en la obediencia, puede costarnos trabajo. Pero vean qué importante es esta parte. Si nosotros realmente, quien es nuestro Dios, quien es nuestro Rey, es al que queremos seguir, al Dios creador de todas las cosas y a Jesucristo su Hijo, tenemos que hacer a un lado nuestra manera obsoleta de pensar, que incluye la falsa religiosidad o la falsa religión en la que tú viviste antes. No hay ser humano que no viviera en una falsa religión
Y aunque muchos dicen, no, yo no pertenecía a ninguna religión, soy ateo, ellos viven su propia religión porque siguen sus propios pensamientos. Entonces, volviendo aquí a la barca, en Mateo 8:14, y aquí es donde vamos a ejemplificar todo esto que estoy diciendo. Se habían olvidado de traer pan. Y no tenían más que un pan en la barca con ellos. Estaban pensando en la comida, ¿sí? O sea, dejaron de ver la verdadera luz que habían visto, que para ellos aún no era comprensible, y se vuelven prácticamente a la forma primitiva o básica de vivir. Las soluciones en mi mente, que son limitadas y finitas, contra las soluciones de Dios infinitas. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando nuestra mente está puesta en las cosas de este mundo y no en Dios. Nos es muy difícil entender la voluntad de Dios. Y entonces ellos estaban preocupados por la comida. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto te preocupas en la actualidad? Ahorita estamos en crisis, la pandemia ha traído una crisis y se va a poner más severa. Por el cierre de fábricas y de tantas cosas, la producción se limitó, se anuló y hay escasez de ciertas cosas. Y si tú te asustas y pones tu corazón a decir, ay, es que hay escasez, me va a faltar, ¿qué voy a hacer? Es como los discípulos. Puedes estar pensando solo en el pan. Recuerden, lo primero que sucede es que se olvidan de traer pan. Están preocupados por la comida, ¿sí? Están prácticamente rechazando, porque no les cabe en la mente, o no entienden, la vida de fe. Todavía están meopes. ¿Ven ustedes? ¿Cuánta luz veían? Estaban empezando. La luz, recuerden, puede ser incandescente. Si la Biblia dice, nadie ha visto jamás a Dios o no puede verme, hombre, y vivir, imagínense, Dios que es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ante esa luz nadie lo soportaría y quedaría fulminado. Pero Dios nos dejó su palabra, nos dio la mente de Cristo, para que la ceguera se vaya tornando, se vaya quitando, se vaya tornando en luz. Recuerden, una luz alumbra un lugar oscuro. ¿Sí? Entonces vamos a analizar 3 cosas básicamente, espero terminemos hoy. ¿Sí? Si alguno está en la luz, así como punto número 1, está cómodo en la luz. La gente en la oscuridad, ya lo habíamos visto con los fariseos, está cómoda en la oscuridad, pero es importante repasarlo. ¿Sí? Los discípulos ahora han empezado a experimentar la luz, están dispuestos progresivamente a dejarlo todo por Dios, y esa es la razón por la que se suben en la barca y siguen a Jesús. ¿Sí? Porque estaban buscando la verdad. Ellos le dieron la espalda a la oscuridad y escaparon de la ceguera. Aquí es otro punto muy importante. Recuerden ustedes que la palabra arrepentimiento quiere decir darse la vuelta. Si tú vas por un camino y te das la vuelta, tu perspectiva cambia. Los que van en la oscuridad y van entrando en mayor oscuridad, cada día se hunden más en la oscuridad porque tienen la misma perspectiva. Es como si tú entras a una cueva. Al principio, todavía la luz del sol ilumina la entrada de la cueva y algunas partes. Pero conforme tú te vas adentrando en la cueva, empiezas a distinguir menos hasta que quedas en completa oscuridad. Claro, y puedes decir, llevo mi lamparita, pero tu lamparita es luz, por supuesto, ¿verdad? Entonces, así es la oscuridad. El que va por el camino de la oscuridad, cada día está en mayor oscuridad. Pero cuando tú das la espalda a la oscuridad, entras en la luz y entonces
la luz empieza a brillar conforme más caminas hacia la luz. Por eso nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 8, 32 y 36, y conoceréis la verdad, que es la luz, y la verdad os hará libres. Y luego el 36, así que si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. ¿Ven ustedes? La luz disipa las tinieblas y te hace libre para adorar a Dios, libre para amarlo. Te da la voluntad de amar y seguir su voluntad. ¿Qué tanto amas su voluntad? ¿O qué tanto te choca? Todos estos cuestionamientos que yo les pongo es para que se analicen a sí mismos. Recuerden, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Aquí el objetivo es que tú te analices a ti mismo para que puedas detectar en qué tanta luz o en qué tanta oscuridad estás viviendo y recapacites. ¿Sí? Les vuelvo a recordar, los fariseos dejaron todo, perdón, los discípulos dejaron todo, pero los fariseos, los saduceos y los herodianos no quisieron dejar su sistema religioso obsoleto. Por tanto, siguieron rechazando la luz y entraron en mayor oscuridad. ¿Sí? Pero los discípulos que empiezan a seguir a Jesús, al seguirlo van a tener más luz. Y Jesús les dice, miren, a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos, o sea, la verdad, pero a ellos no. Juan 17, 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Jesús está hablando con el Padre. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Ahora recordemos a Natanael. Natanael inmediatamente identificó a Jesús como el Mesías. Y Jesús le dice, Natanael, por cuanto te dije, te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Mayores cosas que estas verás. ¿Ven? Jesús salió del Padre y solo nos transmitió la verdad. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y luego el 31, yo y el Padre uno somos. O sea, Jesús es uno con el Padre y nos dio a conocer al Padre a través de su vida. Y nosotros debemos de seguir estas pisadas, no juzgar por nosotros mismos, sino juzgar de acuerdo a la voluntad revelada del Padre, de acuerdo a lo que nos revelan las Escrituras. Porque el día que tú te sales de la luz, automáticamente entras en tinieblas. Pero ahorita ya vimos la promesa de Jeremías, que él nos hace un pacto que nos va a dar, nos va a bendecir, nos va a mantener en la luz. Entonces, ellos ya han empezado a percibir a Jesús como algo muy especial, como alguien que verdaderamente venía de Dios. Por eso están dispuestos a dejar todo atrás. Todo el mundo es religioso. Todo el mundo de alguna manera tiene su propia religión, como decíamos. Pero ellos ya están dispuestos a dejar a lo falso, a los guías falsos, a la falsa religión. Están dispuestos a dejar a los líderes ciegos. Les voy a poner un ejemplo. Hubo una persona que una vez me dijo, hablando de otro creyente, me dice, no, es que este otro creyente, su corazón se quedó con el pastor de la otra iglesia. Quería sembrar cizaña esta persona. Ya no está en esta iglesia. Y yo le dije, eso no es cierto. ¿Cómo? Si yo he estado ahí platicando y me di cuenta que su corazón... Le dije, eso no es cierto. Una persona que rechaza
la mentira es iluminada por la luz y no va a regresar a la mentira. Y una vez una persona más importante me dijo, es que me voy a volver a la otra iglesia. Y yo le dije, un pasaje de la Biblia. Si las cosas que destruí, estas mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y ya no me pudo decir nada más. Porque me decía, es que me voy a regresar a la otra iglesia. Entonces yo te diría, si tú estás aquí, tu corazón todavía está allá, es que todavía no vives en la luz. Si no estás dejando como algo que se tiene que desechar las formas de la otra iglesia que te esclavizaban al pecado, por eso es una secta, fuera de la voluntad verdadera de Dios, entonces te haces transgresor. Pero el que entra en la luz y verdaderamente se regocija en la luz, nunca jamás vuelve atrás. Así como Dios le dijo a Israel, nunca jamás vuelvas a Egipto. Y nosotros vemos en la historia de Israel cómo ya en la vida de Jeremías, después de la invasión de Babilonia, cuando ya se habían vuelto muchos y se queda un remanente ahí, y Jeremías le dice, quédense aquí, Dios dice, me lo acaba de revelar, quédense aquí, los libraré de las manos de los que buscan su vida, de los babilonios. No. Tú hablas de tu propio corazón. Nosotros nos volveremos a Egipto. Y Dios les había dicho, nunca jamás te vuelvas acá. ¿Y cuál fue la sentencia de ello? He aquí yo velo el nombre de Dios de todos ustedes. ¿Ven ustedes? Nadie que empieza a vivir en la luz se puede volver atrás. Porque solo va a estar dando evidencia de que nunca ha vivido en la luz y fácilmente se confunde. Pero cuando estés en este tipo de cosas, solo acuérdate de Natanael, que pudo identificar claramente quién era el Mesías, porque en su corazón estaba seguir a Dios y obedecerlo. No se les olvide esto. Bien. Entonces, Jesús empieza a profundizar más. Hemos dicho, hay que darle espalda, darse la vuelta, empezar a ver con una visión totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, Jesús les dice en Marcos 8:15, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Se dan cuenta? Primero los discípulos tienen la mente puesta en lo material. No trajimos pan. Y Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos? O sea, aquí, solo gramaticalmente, Dios está dando una doble advertencia que se llama imperativo presente. Y son intensivos. Les está dando una verdad. Guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y nosotros ya vimos que también en Mateo habla de la levadura de los saduceos, en Mateo 16:6. Es el mismo pasaje, pero se añade los saduceos, o sea, todos los que vivían falsas enseñanzas. ¿Saben por qué Jesús les decía eso? Bueno, dice, si yo ya he sido iluminado por la luz, entonces, ¿por qué Jesús me dice? ¿Puedo yo? Es como si le dijeras a Dios, me diste libertad, me liberaste de la esclavitud del pecado, por tanto puedo pecar porque ya estoy liberado de esa esclavitud. Los discípulos ya habían entrado en luz, ya subieron en la barca con Jesús y ya estaban ellos decididos a seguir la luz. Y Jesús les dice, guardaos de esta levadura. ¿Saben por qué? Por la influencia que pueden ejercer. Por la influencia que pueden ejercer en ellos. Tú no puedes vivir en la verdad y en la mentira. ¿No dice Santiago? Ninguna fuente de agua puede sacar agua dulce y agua salada.
se tienen que mezclar forzosamente. Entonces, cuando una persona es iluminada con la luz y deja parcialmente la oscuridad, se van a mezclar y va a entrar en mayor confusión. Si no fuera así, nuestro Señor Jesucristo no hubiera dicho, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vemos a los fariseos, que eran los legalistas, los religiosos, que hacían más caso de sus normas que de la voluntad de Dios. Luego vienen los saduceos, que eran los liberales. Peca, al cabo que, pues ya es esta vida, ya, si Dios te perdonó, pues ya, ¿no? O los herodianos, que eran secularistas, que regresaban a los mismos conceptos vez tras vez. Se repetía siglo con siglo, generación tras generación. Nosotros vemos que el libro de Eclesiastés, por ejemplo, dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Capítulo 2. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. No hay nada nuevo. Y Pablo les exhorta a los efesios lo siguiente en Efesios 4:14. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo les está diciendo, madura, ya no estés fluctuando entre dos pensamientos. Santiago lo trata. El capítulo 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces tú tienes que preguntarte a ti mismo, ¿soy fluctuante? ¿Soy de doble ánimo? Pues analiza tu vida y lo que tú vives. ¿Sí? ¿Y por qué creen que en Judas, lo mencionamos la vez pasada, Dios dice, y si alguno viene a vosotros, perdón, en segunda de Juan, y no trae esta doctrina, no es primera de Juan, disculpe, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenida, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Si alguno viene a vosotros y no trae la correcta doctrina, la luz verdadera, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque te va a volver a contaminar. Por eso Jesús les decía, guardaos de la levadura de fariseos, saduceos y de Herodes. ¿Sí? Y sobre todo, cuando nosotros somos recién convertidos, que somos como niños recién nacidos, lo que primero Pedro dice, en 1 de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No adulterada. Eso es lo que hacen los falsos ministros del Evangelio. Adulteran la verdad. Y como dice este versículo de Efesios, te llevan por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es fácil caer en la mentira si no estás bien plantado en la luz. O sea, mi ejemplo y el ejemplo de mi esposa cuando nos convertimos, yo me convertí leyendo la Biblia, ella siguió exactamente el mismo camino, Dios me guió, ella se convirtió como a los 3 meses, leyendo la Biblia, perteneciendo a la religión que pertenecíamos, el catolicismo. Un día dijimos, vamos a salirnos de aquí porque aquí no está la verdad. Ya teníamos la luz. Ya no podíamos seguir participando en la mentira. Las primeras veces que seguimos yendo a los servicios dominicales, pues nos gozábamos de las partes de la Biblia que mencionaban los sacerdotes. Pero cuando empezamos a ver globalmente, porque la luz nos iluminó, la luz de la palabra,
que usaban verdades solo parciales. Dijimos, aquí no está la verdad. Entonces la pregunta que te voy a hacer aquí es, ¿qué tanto discernimiento tienes de estas cosas? ¿Sabes cómo lo vas a saber? Por cómo vives, por la relación que tienes con los demás. No es lo mismo que tú tengas relaciones cotidianas con personas del mundo, con tu familia, cuyo objetivo es presentarles el evangelio para que se salven. Ahí es donde tienes que relacionarte, que relacionarte con personas que ya negaron la luz, que ya negaron seguir las verdades de la palabra y que viven una mentira. No es lo mismo, porque si no tendríamos que ser aislados de este mundo. La misma palabra te lo dice. Pero Pablo, con el objetivo precisamente de ganar, dice, me echo a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles, a los débiles como débil, para ganar a muchos. Y esa es la labor de la iglesia. No que no tengas una relación. Con quien no debes de tener una relación es con quien ha rechazado la verdad, porque queda encuadrada en cualquiera de estos tres conceptos: fariseo, saduceo o herodiano. No hay de otra. Y el problema es, bueno, si yo ya conozco la luz, no me van a contaminar. Claro que sí. Claro que sí te pueden contaminar y te pueden confundir. Pero a mayor luz y obediencia, entonces la luz se vuelve mayor luz. Entonces, la vulnerabilidad viene principalmente con los que acaban de comenzar, que todavía no tienen bien definidos los términos, como aquí los discípulos. Siempre van a estar presentes la influencia del legalismo, del liberalismo y del secularismo, lo que ahorita acabamos de explicar. ¿Sí? O sea, la levadura es una ilustración bíblica de cómo el pecado permea algo, o sea, penetra en todo. ¿Sí? La levadura precisamente es un elemento que se pone en la masa y la corrompe bacteriológicamente, y es de lo que Jesús está hablando. Si bien es verdad que en el Nuevo Testamento hay 2 secciones que se usa la levadura para hablar del reino de los cielos, es lo único. En Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí se usa positivamente. La verdad se va a difundir hasta que llegue a la madurez. Ahí es cuando viene el Señor. Y en Lucas 13:21 dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Son los únicos lugares donde se usa la levadura como algo para ilustrar el avance del reino de los cielos. Pero fuera de estos pasajes, todo lo demás habla de la mentira. Y precisamente, cuando estamos hablando del reino y de los acontecimientos del reino, esta va a ser usada precisamente por la influencia del pecado, ¿sí? Que penetra hasta los huesos. Si no, un creyente una vez salvo jamás volvería a pecar. Si no, no diría el libro de Eclesiastés, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos estamos rodeados de esto y vamos a pecar, pero en la medida que vayamos creciendo, madurando espiritualmente, que seamos más parecidos a Cristo, lógico, vamos a ir dejando de pecar. En Primera de Juan te dice, porque todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, pues la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Y ya en el capítulo 5 te dice, porque todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que ha sido engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ven ustedes? Capítulo 2, capítulo 5, nos lo vuelve a repetir Juan. Entonces, sí, vamos a pecar, pero la luz nos va a sacar de la esclavitud. La fidelidad de Dios. Recuerden, una vez que nos convertimos, Dios nos ve perfectos a través de Cristo. Si bien es cierto que cuando vemos la santidad de Dios nos abruma,
quien realmente es salvo, sabe que Dios lo ve perfecto a través de Cristo. ¿Sí? Pero tristemente estamos rodeados de las falsas religiones. Va a ser imposible que no nos topemos con este tipo de personas y con sus influencias. Esto tiene un poder invisible que penetra y nos pone muchas veces en crisis. Pero si traemos la palabra de Dios morando en nuestros corazones, la misma palabra siempre nos va a dar la salida. ¿Sí? Como un punto más, la levadura de los fariseos negaba lo sobrenatural. Recuerden que es el pleito entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos pensaban que había resurrección, que había espíritu, y los fariseos no. Esa era su diferencia, pero ambos estaban errados en sus puntos de vista. Y aseverando un poquito más, la levadura de Herodes es la influencia de este mundo sobre nosotros, ya dicho de una manera más amplia. ¿Quién dominaba el imperio antiguo en ese entonces? Roma. Roma infundió sus creencias. Ellos adoraban muchos dioses y cuando parcialmente adoptan el cristianismo, no dejaron de adorar otros dioses como Israel mismo, que adoraba a los dioses de Egipto, y un día Dios les tiene que enfrentar: ¿acaso me ofreciste sacrificios a mí estos 40 años, oh casa de Israel? Antes ofrecí sacrificios a Moloch, a Renfán, etc. ¿Ven ustedes? Y estamos viviendo, y somos diferentes en esta época. No. Ahora hay otro tipo de ídolos que se meten sutilmente y nos afectan. Solo viviendo en la luz podremos hacer un lado todo esto. Pero si nos desviamos tantito de la luz, vamos a caer forzosamente en el engaño del fariseísmo, de los saduceos o de los herodianos. Y todos estos, recuerden, contra Jesús se unieron. Eran enemigos entre sí, pero cuando se trató de la verdad, se unieron entre sí para destruirlos. Por eso es que Jesús nos está llamando a un rompimiento total con todas las ideologías satánicas del pasado, del presente y quizá aún del futuro. Pero en el pasado han dejado su huella en la humanidad. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, debemos dejar a un lado todo esto. Debemos hacer un rompimiento total, como lo hicieron los discípulos al seguir en la barca. Un rompimiento total de todas las ideologías. Y a veces es muy difícil. Por eso, por ejemplo, la gente de mayor edad, cuando se les habla de Cristo, ya vivieron 80, 70, 90 años en su religión, a veces les es difícil. Pero recuerden, la palabra de Dios no regresa vacía, dice Isaías 55:11, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, estas influencias todavía son peligrosas, aún como creyentes. Y tenemos que tener los ojos puestos abiertos. ¿Sí? Vamos a dejarle ahí. Y ya los otros 2 puntos los veremos la próxima vez. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar gracias por este estudio. Gracias, Padre, por permitirnos profundizar tanto en la luz y todo lo que puede rodear e influir para que nos salgamos de la luz y entremos en tiniebla. Nosotros, Padre, anhelamos vivir en la verdad. Anhelamos que tu verdad rija nuestra vida, porque sabemos que es lo único que nos puede libertar verdaderamente de la esclavitud del pecado y nos puede ir trasladando en forma plena al reino de tu amado Hijo.
Tú declaraste que el reino de los cielos estaba entre nosotros, y nosotros sabemos que el reino de los cielos primero es una liberación espiritual, que es la que estamos viviendo, y en tu regreso vamos a tener la liberación física de todas las cosas, y ya podemos estar en un mundo hermoso, libre de pecado. Pero mientras ese tiempo llegue, Padre, fortalécenos en nuestro ser interior con el poder de tu Espíritu para discernir correctamente todas las cosas, y sobre todo que estemos seguros, como dice en Efesios capítulo 3, que tú habitas en nosotros, que tú estás en nosotros, y que si alguno no tiene esta seguridad, Padre, ayúdalo a entender, ayúdalo a saber que todo lo tiene que dejar por ti, y dale esa fuerza y esa convicción que lo lleve a la salvación. Señor, te pedimos que guardes a nuestra iglesia, y ahora que ya vamos a empezar el próximo estudio en el Hotel del Prado, en las galerías, igual a las 10:30, te pedimos que tú bendigas este lugar, bendigas nuestra reunión ahí, y que, Padre, aunque tu presencia esté en nosotros, queremos que se manifieste de una forma más amplia ante la unión de muchos que te adoramos ahí, Señor. Que el Espíritu Santo pueda tener una plena libertad de enseñarnos tu verdad para vivir en ella, Señor. Es lo que anhelamos. No dejes de bendecir nuestra iglesia, sigue recuperando a Ceci de la evolución de su operación, Señor. Gracias porque Pati ya está mejor, ya está con nosotros. Y Padre, también, gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.